Vamos a poner algunos ejemplos de análisis estadístico en R, aunque cada conjunto de datos obviamente necesitará su test estadístico apropiado. Es bastante frecuente que las distintas pruebas estadísticas te pregunten si tus datos siguen una distribución normal o no. Según esta información podemos aplicar algún test u otro. Entonces vamos a comenzar haciendo unas pruebas de normalidad en unos datos. Lo primero vamos a irnos a nuestro directorio de trabajo. Y voy a cargar los datos. Voy a utilizar el mismo archivo que utilizamos para el tema anterior. Voy a usar la función rectable para leer el archivo con header igual true. Miro los datos. Los primeros elementos de este data frame que acabo de generar. Bien, entonces lo primero vamos a ver si los datos, una vez separados por sexo, datos de sexo masculino o femenino, siguen una distribución normal. Para comprobar si los datos siguen una distribución normal, vamos a aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, en la que la hipótesis de partida es que los datos siguen una distribución normal, ¿de acuerdo? O sea, a no ser que nos salga una probabilidad muy baja, asumiremos que nuestros datos siguen una distribución normal. Para aplicarla a las dos poblaciones, a las dos muestras que queremos comparar, que son la del sexo masculino y sexo femenino, vamos a utilizar supply, que ya la hemos utilizado en otras ocasiones, para aplicar en combinación con la función split, que veremos un poco más adelante cómo funciona, pero que básicamente nos divide un set de datos en grupos según una variable cualitativa. En este caso vamos a utilizar split con la altura con los datos de altura de nuestro data frame. Y le decimos que el factor que queremos utilizar para dividir con el comando split es el sexo. ¿De acuerdo? Esto nos va a generar una lista con dos grupos, los datos de altura con sexo masculino y los datos de altura con sexo femenino. Y mediante supply vamos a aplicarle el test de Shapiro. Pulsamos intro y ya tenemos aquí que tanto para los datos femeninos como masculinos la probabilidad es alta, con lo cual asumimos que que los datos siguen una distribución normal. También podríamos utilizar la función QQnorm. Vamos a hacerlo con solamente un set de datos, por ejemplo masculinos. Le pasamos el set de datos los datos de altura, pero vamos a seleccionar solamente aquellos datos de altura de sexo femenino.
la función QQnorm le estamos pasando básicamente un vector de datos, aquellos datos de altura en los que el sexo es femenino. Vemos que el output de esta función es una gráfica en la que los datos siguen aproximadamente la diagonal. Si los datos siguen una distribución normal, van a seguir la diagonal en esta gráfica. Con lo cual, gracias al test de Shapiro-Wilk y a esta función podemos asumir que nuestros datos siguen una distribución normal. Otra opción sería dibujar un histograma, que veremos en los siguientes temas cómo podemos dibujarlo, y también el histograma nos daría esta información, si el histograma de frecuencia sigue aproximadamente una distribución normal. Vamos ahora a comprobar otro dato que también es necesario conocer para aplicar algunas de las pruebas estadísticas más comunes, que es el de igualdad de varianza, o también se llama homocedasticidad. Bonita palabra. Para comprobar si nuestras muestras tienen una varianza similar, podemos aplicar el test de Bartlett, cuya hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Por lo tanto, al igual que el de Shapiro-Wilk, a no ser que salga una probabilidad muy baja, asumiremos que los datos tienen una varianza similar. Vamos a utilizarlo igual que antes. Vamos a aplicar con supply no, en este caso lo voy a hacer por separado. Voy a lanzar el test de Bartlett test. A Bartlett test le podemos dar los datos como una fórmula. Ya lo veremos para la representación gráfica, es bastante común. Y esta forma de introducir los datos, le damos la primera variable, en este caso la altura. No tenemos que indicar el nombre del data frame donde están todavía. De momento solo le damos el nombre de la columna. Separamos con una tilde y el nombre de la variable que vamos a utilizar para separar los datos, en este caso el sexo. Y con el argumento data, ahora sí le añadimos el nombre del data frame donde están los datos. Aquí nos da el test de Bartlett un p-value de 0,55. Por tanto, podemos asumir que la varianza de los datos de los individuos con sexo masculino y femenino es similar. También podríamos, para ver si las varianzas son similares, podríamos dibujar un box plot de los datos, que también veremos en temas siguientes cómo dibujarlo, y también nos daría una idea de si la distribución de los datos y su varianza es similar. Entonces, una vez que hemos comprobado que nuestros datos siguen una distribución normal y que su varianza son similares, podemos aplicar lo que se llaman test paramétricos para pruebas, para muestras normales, como por ejemplo una ANOVA o cualquier otro test paramétrico. En caso de que no cumplieran estos requisitos, tendríamos que aplicar otro tipo de test no paramétricos. Bueno, como ejemplo vamos a hacer una prueba T de comparación de medias. En la prueba T, la hipótesis nula es que las dos muestras tienen una media similar,
¿de acuerdo? Digamos que forman parte del mismo grupo de datos. Entonces, si nos saliera un valor P pequeño, podríamos decir que la diferencia entre las medias es estadísticamente significativa. Entonces vamos a comparar la media con la función t-test y al igual que para el test de Bartlett vamos a darle los datos en forma de fórmula. Altura respecto a la variable sexo y le decimos que los datos se encuentran en el data frame medidas y aquí nos va a ofrecer el t-test de Welch, que es lo que estamos en realidad corriendo. Nos ofrece un p-value de 0.002, con lo cual podemos decir que la altura de los niños y de las niñas presenta una diferencia estadísticamente significativa.